tardes, estimados participantes del doctorado en matemática que dicta el IESIT. Nuevamente les habla la doctora Doris Coromoto Perne Vargas. En esta microcápsula ustedes van a apreciar algunos contenidos que comprende la unidad temática o bloque temático número 4 relacionado con la matemática occidental. Me permito compartir pantallas para visualizar dicha información. En estas láminas, ustedes que ya la tienen en su aula virtual, pueden apreciar los contenidos referidos a esta unidad, como lo dije anteriormente. Esta unidad o bloque temático número 4 se titula La matemática en Occidente. Acá ustedes van a apreciar tres contenidos, como lo es la matemática medieval en Europa, el Renacimiento europeo y la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo esta evolución o este proceso histórico de la matemática en Occidente? En primer lugar, pues la matemática en Occidente ha sido una gran herramienta muy, pero muy fundamental en la resolución de los problemas matemáticos y también en la generación de conocimientos en las diferentes áreas que comprende la matemática como ciencia. Estos inventos, todas estas creaciones, todos estos descubrimientos que se llevó a cabo durante esta época en el occidente, pues de acuerdo con la revisión de la literatura, ha sido un tema bastante complejo y por supuesto ha sido un tema muy, pero muy multifacético. Yo también diría que ha sido también un tema muy polisémico, que abarca, por supuesto, un largo periodo de tiempo y un gran número de personas que tuvieron mucha influencia en el desarrollo de la matemática para esta época. En este caso, pues quiero citar los más importantes, algunos tips que ustedes también pueden ampliar esta información después de que hagan una lectura y una revisión minuciosa de acuerdo con el material sugerido y de acuerdo también con el material que ustedes puedan conseguir a través de la web. En esta época, la matemática en Occidente se basó o se sustentó en esa combinación de influencias de las diferentes culturas indígenas como la egipcia, la babilónica, la griega, así también como en todos aquellos avances que se llevaron en la matemática y que fueron realizados por culturas como la árabe y por supuesto la persa. También podemos decir que en la medida en que se fue evolucionando, en la medida en que fue avanzando, que se fue desarrollando la matemática en el occidente, también surgieron nuevas teorías. Y por supuesto que hubo grandes descubrimientos. Y todos esos descubrimientos pues influyen en la evolución propia de la matemática. En esta época, pues también se trataron el estudio de ese conjunto de formas, así como también la cantidad, el movimiento a través del uso por estas culturas, de la lógica, de la razón y de las matemáticas, tanto abstractas como aplicadas. Entonces, podemos decir que en el recorrido de esta matemática, de esta época, se puede visualizar o se evidencia que hubo importantes avances en áreas como la geometría, el álgebra, el cálculo y, por supuesto, en la estadística, lo cual nos lleva a nosotros a visualizar que han habido importantes avances significativos en campos como la física, la ingeniería y la tecnología. Por otra parte, también quería mencionarles que los antiguos griegos, especialmente los matemáticos como fue Euclides, Pitágoras, todos ellos fueron estableciendo el cimiento o las bases para el estudio tanto de la geometría como de la teoría de los números. También quiero comentarles que durante esa época de la matemática en la Edad Media, aquellos matemáticos árabes y también los persas
también hicieron importantes avances, importantes contribuciones en el campo del álgebra y la trigonometría. Todos estos avances tuvieron una gran influencia en ese desarrollo posterior de la matemática europea. Durante la época del Renacimiento también hubo un florecimiento, un hallazgo de esos estudios de la matemática y que se hicieron también importantes avances en las diferentes áreas como fue el cálculo y la estadística. En el siglo XVII es importante acotar que algunas figuras como Isaac Newton, Leibniz, todos estos investigadores, estos filósofos desarrollaron el cálculo y por supuesto que hicieron importantes contribuciones en cuanto a la física y la ingeniería. Luego, en el siglo XIX, matemáticos como Cantor, Agustín Laux, Cauchy, todos estos matemáticos hicieron también grandes aportes y, por supuesto, un gran avance en las áreas como fue en el análisis de la matemática y en la teoría de conjuntos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa investigación y esa revisión de la literatura cuanto a la matemática medieval en Europa, podemos evidenciar que durante esa época de la educación de la Edad Media, los matemáticos, tanto árabes como los persas, pues hicieron importantes contribuciones, importantes avances en el álgebra y la trigonometría. Y por supuesto que hubo gran influencia en el desarrollo de la matemática en esa época en el continente europeo. Acá quiero mencionar los trabajos de algunos matemáticos, como fue el de Al-Casimiri y el de Al-Biruni. Estos inventos, estos descubrimientos de estos dos grandes filósofos fueron traducidos del árabe al latín y luego fueron estudiados por los matemáticos del continente europeo. Se produjeron, como lo dije anteriormente, lo he venido diciendo, pues importantes avances tanto en el campo de la matemática en Europa como esa gran influencia que tuvo el desarrollo de la matemática desde las culturas árabe y persa. Hubo un surgimiento de la universidad, permitió a los matemáticos que trabajaran juntos, que compartieran sus conocimientos y que, por supuesto, se hicieran grandes descubrimientos. Entonces, el desarrollo de la geometría, el desarrollo de la trigonometría fueron esos avances significativos para muchos que luego se valieron de estos descubrimientos y que fueron muy valiosos para el desarrollo de la matemática posteriormente. Entre los avances más importantes, más significativos en esta época medieval, cabe señalar el filósofo Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, quien introdujo el sistema numérico arábigo en Europa y también pues hizo la demostración de la existencia de los números irracionales. Por otra parte, cabe señalar que el filósofo Herberto de Eurídas, que más tarde el Papa Silvestre se convirtió en el Papa Silvestre II. Este filósofo hizo importantes avances, importantes descubrimientos también en el campo de la aritmética y en el campo del álgebra. Por otra parte, John Scott hizo también grandes aportes que fueron muy significativos en cuanto a la teoría de los números y la geometría. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al desarrollo de la matemática en la época medieval? Que fue un periodo de importantes avances y allí fue donde se sentaron, donde se cimentaron las bases para luego los estudios posteriores de la matemática. En cuanto al renacimiento europeo, durante esa época también hubo un resurgimiento, un florecimiento del estudio de la matemática y se hicieron importantes avances, tanto en el cálculo como en la estadística. Entonces, todos estos matemáticos de esa época del Renacimiento europeo se centraron más en esa aplicación práctica de la matemática y también en la resolución de los problemas prácticos que surgieron como contraposición
tanto teórica como abstracta, y que ha sido muy común en esta época de la Edad Media. Tanto las figuras de Leonardo da Vinci y de Galileo Galilei también hicieron importantes contribuciones muy significativas en el desarrollo de la matemática, al igual como otros matemáticos de aquella época. Entonces, el Renacimiento pues, también fue un periodo de grandes avances para el desarrollo de la matemática y de otros campos, como fue el área de la física, como fue el área de la astronomía, como fue el área de la ingeniería. Y todos estos avances, todos estos desarrollos significativos, pues le permitieron a los matemáticos que fueran aplicando sus conocimientos en una variedad de campos. Entre los matemáticos más importantes, más resaltantes de esta época del Renacimiento, podemos señalar a Leonardo da Vinci, quien hizo importantes contribuciones tanto en la geometría como en la mecánica. También puedo mencionar a Niccolò Fontana Tartaglia, quien introdujo la fórmula de Tartaglia, luego la utilizaron para resolver ecuaciones de tercer grado. También está el matemático Gerolamo Cardano, quien hizo importantes descubrimientos en las teorías de los números, en la estadística y en el cálculo. También podemos señalar a Galileo Galilei, quien hizo bastantes contribuciones tanto a la física, a la astronomía, y fue uno de los primeros en utilizar la matemática para la experimentación y para entender el mundo actual. Entonces, toda esta época del Renacimiento europeo, pues fue una contribución muy importante para el desarrollo significativo de la matemática y, por supuesto, para otros campos, como ya se puede visualizar, tanto en la física como en la astronomía. Y, por supuesto, que se cementaron, se florecieron las bases para el desarrollo más tarde, tanto de la ciencia como de la tecnología. En cuanto al apartado relacionado con la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, también se incluyen importantes avances muy significativos para el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de algunos matemáticos como lo fue Isaac Newton y como fue Gottlieb, como fue Leibniz. Todos estos avances que se desarrollaron en cuanto al cálculo infinitesimal permitió a todos estos científicos luego comprender más tarde el campo de la física y de la dinámica. También en esta época de estos siglos se introdujo el estudio de las probabilidades y las estadísticas. Estos permitieron a los científicos hacer predicciones basadas en la observación y en datos muy, pero muy empíricos. Entonces, el desarrollo de la geometría analítica que fue estudiado por René Descartes permitió a los científicos hacer una descripción tanto de las formas geométricas en cuanto al desarrollo del sistema de ecuaciones. Y por supuesto que todo ese periodo, esta revolución, se llevó a cabo la investigación y la resolución de problemas matemáticos que fueron aplicados en las diferentes áreas como fue la astronomía, la navegación y la óptica. Entonces, durante esta revolución científica de los siglos XVII y XVIII, la matemática tuvo también un auge muy importante y fue acá donde se tuvo un papel muy crucial, muy significativo en muchas áreas, tanto de la ciencia también como de la tecnología, que fueron sentando, que fueron siendo los fundamentos, los cimientos para luego seguir estudiando el desarrollo de la matemática, tanto en el campo de la física como en el campo de la astronomía y en el campo de la tecnología. Quiero señalar también los matemáticos importantes de esta época, de los siglos XVII y XVIII, como lo fue Isaac Newton, quien hizo los desarrollo en cuanto al cálculo infinitesimal y, por supuesto, desarrolló las leyes del movimiento y la gravitación.
así como el matemático Leibniz hizo también algunas contribuciones, algunos avances importantes sobre el cálculo infinitesimal y desarrolló el concepto de mónada. También Pierre-Simon Laplace hizo importantes contribuciones en cuanto al desarrollo de la probabilidad, la estadística, y todo esto pues ayudó a popularizar el concepto de la causalidad. Euler también hizo grandes aportes al desarrollo de la matemática durante estos siglos y contribuyó a seguir avanzando el estudio de la geometría analítica, el cálculo y, por supuesto, la teoría de los números. Algunas características que quise señalar de acuerdo con los matemáticos de esta época en Occidente, se encuentran los antiguos griegos. Ellos especialmente, como fue Euclides y Pitágoras, pues también establecieron las bases, los cimientos para el desarrollo de la geometría y la teoría de los números. Matemáticos que ya he venido mencionando, como Isaac Newton y Leibniz, pues desarrollaron el cálculo. Los matemáticos como Georgi Cantor y Agustín Louis-Cauchy también hicieron importantes avances en el desarrollo de algunas áreas, como lo fue el análisis matemático y la teoría de conjuntos. También quise mencionar los trabajos de Alpari-Simit y de Albiruni, que fueron traducidos, como lo dije hace un rato, estos trabajos fueron traducidos al latín y fueron estudiados por los matemáticos del continente europeo. Entonces, para resumir, quiero señalar que en la matemática occidental, una de las principales ramas que incluyeron en esos florecimientos de desarrollo de esta ciencia fue la aritmética, la geometría, el álgebra, el análisis matemático, la teoría de los números y la estadística. Por otra parte, quise también hacer una breve síntesis que se señalaron durante el desarrollo de la matemática occidental, cómo fueron los principios y conceptos fundamentales que incluyen el sistema numérico decimal, el teorema de Pitágoras, la fórmula de Herón para el triángulo, para el área del triángulo, la introducción de funciones trigonométricas. Y por supuesto que no podemos dejar de lado la invención del cálculo infinitesimal y, por supuesto, la máquina analítica de Charles Babbage, que fueron importantes contribuciones en el desarrollo de la matemática y de la informática en la matemática occidental. Entonces, pues la matemática también ha influido en Occidente y de muchas maneras, desde todo ese proceso de los cálculos, de la aplicación de la geometría, en cuanto a la construcción de edificios, la navegación, y también influyó en la estadística aplicada para la toma de decisiones de empresas y, por supuesto, de instituciones gubernamentales. Entonces, la matemática de Occidente ha sido clave para el desarrollo de la ciencia moderna y la ingeniería. Asimismo, cabe señalar que la matemática occidental ha sido una herramienta muy fundamental en la resolución de problemas prácticos y en la generación de conocimiento en las diferentes áreas. También ha sido utilizada para resolver problemas en diferentes campos, como lo es la medicina, la física y la economía. Bueno, y finalmente cierro con esta reflexión de René Descartes. Señala, la matemática es la ciencia del orden, la medida de bellas cadenas de razonamiento, todos sencillos y fáciles. Entonces, este ha sido el recorrido de la matemática durante esta época occidental. Bueno, estimados participantes, luego en tiempo diferido, ustedes podrán apreciar algunos contenidos, algunos aspectos muy puntuales que surgieron en el desarrollo de esta época, la matemática occidental. Y luego ustedes podrán profundizar y podrán avanzar en la medida que empiecen a hacer una revisión de la literatura correspondiente a esta época.
Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan todos ustedes una feliz tarde.